Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Creo que usted ha escuchado quién es John Wesley, o quién fue Lutero, o quién fue Calvino, o Ellen White, o Charles Taze Russell, o Edir Macedo, o Carlos Parán, o John Smith. Creo que ha escuchado algunos de estos personajes. ¿Quiénes son estos señores? ¿Quiénes son estas personas? Bueno, fueron fundadores de iglesias que hoy conocemos. Ya llámese adventistas del séptimo día, testigos de Jehová, bautistas, calvinistas, luteranos, todas estas iglesias que ya llevan alrededor de 500 años entre nosotros. Hay unas muy nuevas que no tienen más de 60 años. Pues bien, cada uno de estos personajes que enuncié segundos atrás, pues han fundado iglesias, y todas estas iglesias tienen diferentes doctrinas. Usted, que es un católico moderno, puede tener este tipo de pensamiento. Bueno, ¿y al fin y al cabo qué? Son personas que hacen el bien, que tratan de asumir a Cristo Jesús, y que con la Biblia pues tienen una doctrina y tratan de enseñarla. ¿Cuál es el problema? Igual que la Iglesia Católica. Así como existen católicos, pues existen presbiterianos, existen adventistas, existen testigos de Jehová, existen mormones, existen cuáqueros. ¿Cuál es el problema? También tienen derecho. Al fin y al cabo hablan de Dios. Es el pensamiento de la gente hoy, que no utiliza el caletre y que está metida en un relativismo impresionante, y que a nivel cultural y a nivel de fe no se interesa por ahondar dónde está la verdad. La verdad es algo que hoy se ha querido manipular, y de hecho aparece el relativismo diciendo que no existen verdades y que las verdades absolutas no existen. ¿Y para qué afirman esto? Precisamente para darle cabida a cualquier idea, a cualquier filosofía, a cualquier doctrina, y todo vale. Y resulta que las cosas no son así. Las cosas tienen otro talante, es decir, otra dirección que no podemos que desconocer. Ya Aristóteles, desde la filosofía clásica, con ese pensamiento tan brillante de este hombre, pues nos enseñaba perfectamente que existe algo que se llama la doxa, y otra cosa que se llama la episteme. La doxa es la mera opinión. Y en cuanto a opinión, pues se aceptan muchas cosas. Hay cuestiones que son opinables y no hay problema. Y podemos entendernos y no disgustarnos porque son cosas opinables. Tú opinas una cosa, yo opino otra, y como es tu opinión, pues es válido, y como es mi opinión, es válido, y no hay problema. Pues vamos a dar ejemplos, cuestiones opinables. No, a mí me gusta más la primavera, otro dirá, pues fíjate que a mí me gusta más el otoño. Son cuestiones opinables y no va a haber problema por eso, ¿no? Otro, fíjate que me gusta mucho el equipo de Brasil, el equipo de fútbol de Brasil. Otro dirá, fíjate que me gusta más el alemán, el equipo alemán es maravilloso. Grandes jugadores, han hecho historia. Bueno, son cosas que no nos van a invitar a pelearnos. Simplemente es cuestión de gustos, de preferencias, de enfoques. La opinión. Me gusta mucho el pastel de chocolate. Fíjate que me gusta más el de 3 leches. No hay problema en eso, no hay problema. Pero hay cosas, esa es la doxa, donde uno puede opinar y la opinión es válida. En ambos casos, o en los casos que sea. Hay otra cosa que llama la episteme. La episteme es ya los criterios serios que tienen un rigor científico, filosófico, demostrable, razonable y serio. Ya no es cuestión de opinión. A ver, si vamos a hablar, por ejemplo, ya de cosas como decía este gran apologista, ya que goza de la paz del Señor, el padre Jorge Lorin, decía que pi es 3,14,16 porque así lo dice la geometría. Pi es igual a 3,14,16.
Nadie puede decir que no, pi es igual a 3, 14, 88. No, 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 es que no es por ahí. No, es que me parece que pi debería ser 2, 25, 80. No, no es que no es así. No es así. El agua, H2O. El agua no es H3520, no. Entonces existen unas verdades, ¿no?, que son absolutas, que no se pueden modificar, no son cuestiones opinables. El satélite que tiene la Tierra se llama Luna. A mí me parece que se debería llamar Teresa. No, no, se llama Luna y es un solo satélite. Ahí no es cuestión de preferencias, ni de gustos, ni de enfoques. Es que las cosas son así y punto. Esa es la realidad de la epistemología, ¿no? Es la ciencia, la teoría del conocimiento que nos llevan a mirar las verdades absolutas con criterios serios. Pues muy bien, lo mismo cuando se habla de fe, de historia del cristianismo. Vamos a mirar si la Iglesia Católica es la iglesia que Cristo fundó, o si fue la iglesia de Ellen White, o la iglesia de John Wesley, o de John Smith. Entonces, tienen que existir unos elementos que nos lleven a aseverar esa afirmación, a demostrar esa aseveración, esa afirmación. ¿Es cuestión opinable? Pues a mí me parece que la iglesia de Jesucristo pues, es la presbiteriana. No, eso no es cuestión de opinión. Hay que mirar a ver si es así o no. Entonces hay que acudir a la historia, hay que acudir a la Sagrada Escritura, hay que acudir al análisis de la doctrina de aquella época y se compara y constata con la actual. Es cuestión de orden, de utilizar la razón, de estructurar el pensamiento para no salir con inconsistencias e infantilismos intelectuales. No se trata de preferencias ni de sentimentalismos, se trata de encontrar la verdad. Pues muy respetables que sean John Wesley, John Smith, Tessa Russell, Ellen White, etcétera, etcétera, pues muy respetables que sean estos damas y estos caballeros, no tienen la razón, están equivocados. No pueden hacer conexión de su iglesia con la iglesia que Cristo fundó sobre Pedro en el siglo I. Entonces, estas son una serie de consideraciones que usted no puede descartar, querido católico. Y como habrá algún protestante husmeando este canal como suelen hacerlo, pues también le dejo que piensen en estas cosas. Dialogando con el Padre Raúl. Que el Señor los bendiga.